Universidad Cooperativa de Colombia. Presentado por Pedro Alejandro Bonilla. Séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas. Presentado a Ingeniero Especialista Héctor Guerrero Conde. Asignatura Compiladores. Popayán, 4 de noviembre del 2010. Contenido. Primero, compiladores. Segundo, clasificación de los compiladores. Tercero, modelo de análisis y síntesis de la compilación. Cuarto, el contexto de un compilador. Quinto, análisis del programa puente. Sexto, las bases de un compilador. Séptimo, programas de sistemas relacionados con un compilador. Octavo, herramientas para la construcción de un compilador. Compiladores. El compilador es un programa que lee un programa escrito en un lenguaje fuente y lo traduce a un lenguaje objeto. Como parte importante de este proceso de traducción, el compilador informa al usuario de la presencia de errores en el programa fuente. Clasificación de los compiladores. Los compiladores se clasifican como de una pasada, de múltiples pasadas, de carga y de ejecución, de depuración o de optimización, dependiendo de cómo hayan sido construidos o de qué función se supone que realicen. A pesar de esta aparente complejidad, las tareas básicas que debe realizar cualquier compilador son esencialmente las mismas. Una sola pasada. Examina el código fuente una vez, generando el código o programa objeto. Pasadas múltiples. Requieren pasos intermediarios para producir un código en otro lenguaje, y una pasada final para producir y optimizar el código producido durante los pasos anteriores. Optimización. Lee un código fuente, lo analiza y descubre errores potenciales sin ejecutar el programa. Modelo de análisis y síntesis de la compilación. Análisis y síntesis. La parte del análisis divide al programa fuente en sus elementos componentes y crea una representación intermedia del programa fuente. La parte de la síntesis construye el programa objeto deseado a partir de la representación intermedia. Durante el análisis, se determinan las operaciones que implica el programa fuente y se registra en un árbol sintáctico. Árbol sintáctico. Se usa una clase especial de árbol llamado árbol sintáctico, donde cada nodo representa una operación y los hijos de un nodo son argumentos de la operación. Árbol sintáctico para posición 2 puntos igual inicial más velocidad por 60. El compilador se divide en análisis y síntesis. Análisis divide en análisis léxico, análisis sintáctico, análisis semántico. Síntesis se integra en generación y optimización de código intermedio y código objeto. El contexto de un compilador. Además de un compilador, se puede necesitar otros programas para crear un programa objeto ejecutable. Un programa fuente se puede dividir en módulos almacenados en archivos distintos. La tarea de reunir el programa fuente a menudo se confía a un programa distinto llamado preprocesador. El preprocesador también puede expandir abreviaturas llamadas macros a proposiciones del lenguaje fuente. Estructura del programa fuente. Preprocesador. Programa fuente. Compilador. Programa objeto en lenguaje ensamblador. Ensamblador. Código de máquina relocalizable. Editor de carga y enlace. Biblioteca, archivos objetos relocalizables. Código de máquina absoluto. Análisis del programa fuente. En la compilación, el análisis consta de 3 fases. Análisis lineal. Análisis sintáctico. Análisis semántico. Análisis léxico. En el que la cadena de caracteres que constituye el programa fuente se lee de izquierda a derecha y se agrupa en componentes léxicos, que son secuencias de caracteres que tienen un significado colectivo. Se agruparían en los componentes léxicos siguientes. El identificador posición.
El símbolo de asignación 2 puntos igual. El identificador inicial. El signo de suma. El identificador velocidad. El signo de multiplicación. El número 60. Análisis sintáctico. Este implica agrupar los componentes léxicos del programa fuente en frases gramaticales que el compilador utiliza para sintetizar la salida. Por lo general, las frases gramaticales del programa fuente se representan mediante un árbol de análisis sintáctico. Análisis semántico. La fase de análisis semántico revisa el programa fuente para tratar de encontrar errores semánticos y reúne la información sobre los tipos. Para la fase posterior de generación de código, un componente importante del análisis semántico es la verificación de tipos. Aquí, el compilador verifica si cada operador tiene operandos permitidos por la especificación del lenguaje. Análisis de formadores de textos. Es útil considerar que la entrada de un formador de textos especifica una jerarquía de cajas, regiones rectangulares que se van a llenar con algún patrón bits, representando píxeles claros y oscuros para ser impresos por el dispositivo de salida. Agrupamiento de caracteres y palabras en cajas. Las fases de un compilador. Programa fuente. Analizador léxico. Analizador sintáctico. Analizador semántico. Gestor de la tabla de símbolos. Generador de código intermedio. Optimizador de código. Generador de código objeto. Y el programa objeto. ¿Qué es una tabla de símbolos? Una tabla de símbolos es una estructura de datos en donde se guarda la información acerca de los símbolos que utiliza un compilador para el proceso de compilación de un programa. Detección e información de errores. Cada fase puede encontrar errores. Sin embargo, después de detectar un error, cada fase debe tratar de alguna forma ese error para poder continuar la compilación, permitiendo la detección de más errores en el programa fuente. Un compilador que se detiene cuando encuentra el primer error, no resulta tan útil como debería. Generación de código intermedio. Después de los análisis sintáctico y semántico, algunos compiladores generan una representación intermedia explícita del programa fuente. Se puede considerar esta representación intermedia como un programa para una máquina abstracta. Esta representación intermedia debe tener dos propiedades importantes. Debe ser fácil de producir y fácil de traducir al programa objeto. Optimización de código. La fase de optimización de código trata de mejorar el código intermedio, de modo que resulte un código de máquina más rápido de ejecutar. Generación de código. La fase de final de un compilador es la generación de código objeto, que por lo general consiste en código de máquina relocalizable o código ensamblador. Las posiciones de memoria se seleccionan para cada una de las variables usadas por el programa después. Cada una de las instrucciones intermedias se traduce a una secuencia de instrucciones de máquina que ejecuta la misma tarea. Programas de sistemas relacionados con un compilador. Preprocesadores. Ensambladores. Ensamblado de dos pasadas. Cargadores y editores de enlace. Herramientas para la construcción de un compilador. Generadores de analizadores sintácticos. Generadores de analizadores léxicos. Dispositivos de traducción dirigida por la sintaxis. Generadores automáticos de código. Dispositivos para análisis de flujo de datos. Créditos. Producido por Pedro Alejandro Bonilla. Código 4.072.002. Información obtenida de www.monografias.com. Libro Compiladores, Principios, Técnicas y Herramientas de A.O. Alfred, Ravisetti, Jeffrey D. Whitman. Gracias por su atención.